última sesión del simposio Natura de los poetas Inmortal Materia, el mundo natural en las tramas del poema, de poéticas, estéticas y éticas. Le damos con Eduarda la bienvenida a los expositores y a los participantes. Y como hacemos siempre en las 2 mesas anteriores, se expone primero, nosotros anotamos nuestras preguntas y comentarios, y luego al final de la última lectura se ponen en común todas las cuestiones que queramos hacer visibles y audibles en este debate. Y como hicimos antes también, le pedimos a los expositores que se presenten. Yo voy a enunciar simplemente aquí la presencia de Enzo Cárcano, del CONICET, de la UBA y del Instituto, me imagino, de Filologías de Literatura Hispanoamericana, de la UBA y de la Universidad de Salvador, exactamente. Él va a leer El paisaje antimoderno de Jacobo Fichmann, pero bueno, hace una ampliación de esta presentación. Bueno, muchas gracias. Este trabajo es resultado de un proyecto más largo, que es una vuelta a Jacobo Fichmann, que es el poeta que yo trabajé para mi tesis doctoral hace un par de años, y que después necesité dejar por un tiempo durante el periodo, digamos, de la beca postdoc, porque ya estaba verdaderamente saturado de Fichmann, un poeta con una poesía muy atípica, que ha sido asignada de alguna manera, o buena parte de los acercamientos críticos a ella han estado asignados por la circunstancia biográfica de Fichmann, que para aquellos que no lo conocen, vivió los últimos 28 años de su vida en el Borda, ¿no? En un hospital neuropsiquiátrico. Esto hace que la figura de Fichmann sea atractiva para muchos lectores, pero me parece que le ha jugado en contra su obra poética, porque ha sido encasillada en buena medida. Entonces, este trabajo es un poco una vuelta a Fichmann, pero ya no al Fichmann más conocido, de Molino Rojo, un poemario del año 26, de alguna manera relacionado con la vanguardia, o con los poemarios posteriores, que configuran lo que después yo llamé la mística fichmanniana, sino con la poesía anterior y posterior, para ver cómo se configura ahí un paisaje antimoderno, ¿no? De eso se trata un poco el trabajo, para el cual voy a compartir pantalla. No sé si se ve correctamente. Sí, sí. Perfecto, se ve. Bien. Bueno, entonces lo leo, así no me disperso. La trayectoria poética de Jacobo Fichmann es de suyo atípica. Después de los remedos modernistas de su obra temprana y de las inclasificables imágenes de Molino Rojo del año 26, los 2 libros siguientes, Hecho de Estampas, de 1929, y Estrella de la Mañana, del 31, conforman, según lo he llamado en otros trabajos, la mística fichmanniana. Mística entre comillas, puesto que es un sentido figurado de aquel modus loquendi que fue la mística propiamente dicha, según Michel de Certeau, fundamentalmente en su libro La Fábula Mística. Una poesía, entonces, la de Fichmann, que formalmente y por la profesión simbólica reedita, de alguna manera, el desafío de la palabra, que una vez la mística fue el de forjar un lenguaje, o más bien el de torsionar un lenguaje heredado, que dice que hay un otro que falta siempre, pero al que no se puede dejar de hablar. Si hasta Molino Rojo podría hablarse de una tenue referencialidad, si se entiende por esto la alusión a entes del mundo que llamamos material, en el segundo y tercer poemario esta referencialidad es prácticamente nula. Pero en la obra recuperada hasta hoy que Fichmann escribió durante su internación en el hospicio, que se prolongó por 28 años hasta su muerte,
se advierte una llamativa recurrencia de cierto paisaje agreste que oscila entre la estilización bucólica y la exaltación de una antigua virtud ligada a ciertos lugares. Insinuado tibiamente en el primer poemario publicado, este paisaje se asocia repetidamente con la región de Castilla, apenas delineada con unos pocos atributos esenciales. Asimismo, con él se imponen paulatinamente un tiempo impreciso, remoto o legendario, y formas populares antiguas, como la canción, el romance, la égloga o el madrigal, aunque solo sean nominalmente en los títulos. El contraste con las pocas apariciones del imaginario urbano en los relatos, ensayos y en un poema temprano, sobre el que volveré, es llamativo. Se advierte un decidido rechazo por la urbe moderna, vista como escenario de degradación, de violencia y de vorágine. Me interesa aquí leer entonces esta particular concepción espacial a partir de la noción de paisaje, tal como la entiende Michel Collot, y a la luz del concepto de antimodernidad que introdujo Jacques Maritain y que sistematizó mucho después Antoine Compagnon, para comprender mejor cómo este eje puede servir a reafirmar la cohesión de la producción lírica fichmaniana. Para esto consideraré un atípico poema temprano de Fichman, es decir, antes de su primer libro publicado, previo a ese primer libro publicado, y luego, ejercitando un salto temporal al que estamos obligados por cuestiones de tiempo, un par de composiciones tardías del tiempo del poeta en el hospicio. Conviene, por tanto, comenzar por precisar los dos conceptos antes señalados. En primer lugar, en el marco de lo que se llama una mutación epistemológica general, que ha instalado la espacialidad en el centro de las discusiones en las que antes ocupaba un sitio más o menos marginal, Michel Collot subraya la necesidad de advertir que, y cito, el espacio no es para los escritores solo un marco exterior, sino que representa valores y significaciones de su imaginario más íntimo e introduce un potencial considerable de invención lingüística informal. Hasta ahí la cita. A partir de esta premisa, el investigador retoma y profundiza la noción de paisaje de Jean-Pierre Richard, que no designa, cito, evidentemente él o los lugares donde un escritor ha vivido o viajado, y que ha podido describir en su obra, sino una cierta imagen del mundo íntimamente ligada a su estilo y a su sensibilidad, no tal o cual referente, sino un conjunto de significados y una construcción literaria. Hasta ahí la cita. Como se advierte, el paisaje se resiste a ser pensado sin más como el trasunto ficticio de un espacio empírico o como la invención ex nihilo y arbitraria de un artista. Condensa más bien un doble movimiento, una, cito, modelización recíproca del mundo y de la obra que hace a la composición del paisaje inseparable del texto. El desarrollo de esta relación bidireccional llevará a Collot a hablar de un pensamiento-paisaje, pero más allá de estas derivas teóricas, me interesa subrayar la operatividad del concepto de paisaje para abordar la construcción de los espacios agrestes en la poesía fichmaniana que encarnan, como intentaré exponer, una cosmovisión antimoderna que se completa con la lectura de los relatos y los ensayos del autor. Y al hablar de antimodernidad, pienso en el libro Antimoderno de Jacques Maritain, publicado originalmente en 1922 y ampliado en 1926, en el que dicha noción se comprende como una reacción o resistencia contra las actitudes, la fe en el progreso indefinido, por ejemplo, o ciertas corrientes, el racionalismo, el positivismo, el materialismo, entre otras, que desconocen las, según él, verdades inmutables del catolicismo. Esto se puede complementar con lo expresado por Antoine Compagnon en Las 5 paradojas de la modernidad y los antimodernos, libros donde afirma que la antimodernidad no busca aniquilar la modernidad con la que nace, sino erigirse como su par crítico, lo que él llama la figura de la contrarrevolución, cuestionador del progresismo ingenuo y desmesurado que, razón mediante, se sostiene sobre categorías abstractas, igualdad, soberanía, popular, libertad, abstractas, según dice el compañero de ese libro, ¿verdad? E ignorantes de la tradición anterior, lo que él sintetiza como una posición anti-ilustración. En quienes resisten dicha fe en el progreso humano se registra un pesimismo, a la vez moral, histórico y teológico, que suele traducirse como melancolía, como duelo, como desesperación o como spleen.
Y es que la ibris moderna, la apuración del poder y la autoridad de Dios, ha redundado, según él, en el olvido del pecado original, según él lee estos personajes antimodernos, ¿no? El pecado original, digo, fundamento de una decadencia que solo puede contrarrestarse volviendo a una estética de lo sublime, es decir, de aquello que fascina por su hermosura y aterra por su infinitud. La retórica antimoderna a menudo encuentra su cauce en la vituperación o la imprecación, modos que dan cuenta del carácter vehemente de estos personajes que, dice Compañón, habitan una paradoja. Y ahora yendo sí a Fichmann, de entre los desiguales versos de juventud, compuestos alrededor de 1923 y recuperados casi 80 años más tarde, hay uno que destaca por el topónimo que se lee en su título, Noche de sábado en el Bajo. Se trata de una escena cuasi orgiástica que tiene lugar en la zona donde antiguamente las barrancas de Buenos Aires daban al Río de la Plata, pero que se hace violentamente extensiva a toda la urbe y al mundo, ya desde los primeros versos. Noche de sábado, del vicio, está de fiesta el municipio, fiesta de sábado en el Bajo, el mundo va a limpiarse su carajo. Los mercaderes de maní y de frutas suenan sus pífanos gangosos, pasan tardos, cansinos, perezosos, los financistas del quilombo y putas. Pasa el guardia civil y comisario, entre todo este pueblo dromedario. Entre infantes, pajeros y maricas, lectores del cretino barbadillo, exhaustos, sin un cobre en el bolsillo, paran estas putas feas como micas. Como se ve, todo está tergiversado. Los pífanos son gangosos, es decir, disonantes. El pueblo está animalizado, como así también las putas, feas como micas. Los únicos a salvo son los infantes, que no aparecen calificados en modo alguno. Este tono distanciado y agresivo se mantiene en toda la composición, a lo largo de la cual la mirada del sujeto se detiene en distintos personajes que participan del caos y la degradación, especialmente en las rameras pederastas, que la cómplice aquiescencia de las autoridades avala. Se dibuja en el vidrio esmerilado el fantasma de la luz de otra ramera, en la puerta hay color de primavera, un paisaje de Dante realizado, y sus voces macabras de lamento, llamando a fornicar a los que pasan, me dañan, y a los que sus carnes tazan, daría a la impiedad de un lobo hambriento. Pasa el guardia civil y el comisario, toda la ley de este pueblo dromedario. Aquí la extrañeza del sujeto deriva en dolor e imprecación. Nuevamente encontramos las disonancias, las voces son macabras y de lamento, la desrealización, las rameras ya no son presencias sino que son fantasmas, y la animalización, las carnes de las rameras son tasadas con reces. El rechazo espantado que esta dantesca escena suscita en el sujeto ya no se observa en el primer libro, Morino Rojo, entre cuyos poemas paisajísticos predominan los espacios suburbanos o campestres, aunque aparece también la égloga profana, ni en el largo Imitación de San Antonio de Areco de mayo de 1930. Ahora, el salto temporal adelante. En otros trabajos he considerado la inclusión de topónimos, el salto adelante porque de Morino Rojo hay dos poemarios, los dos más probablemente conocidos, Hecho de Estampas y Estrella de la Mañana, en los que prácticamente no hay referencias a lugares, ¿no? Prácticamente está todo reducido a un conjunto de símbolos y de estructuras que se repiten. En otros trabajos, digo, he considerado la inclusión de topónimos, vagamente descritos y espiritualizados, o en palabras de Fichmann, limpias de lo episódico y lo humano, y la inclusión de nombres propios, el lenguaje arcaizante, la presencia de lo pastoril, y la mención de formas poéticas antiguas y populares en los títulos, como distintas características que permiten adentrarse en la lírica fichmanniana dispersa, es decir, la que compone Fichmann ya en el hospicio del 52 en adelante, hasta el 69. Pienso ahora que tales rasgos también contribuyen a trazar este paisaje agreste que el poeta asocia a la virtud y al orden, y que puede pensarse como una modalidad particular de su posición antimoderna. Dicho paisaje asume principalmente dos formas, distintas pero complementarias. Por un lado lo bucólico, por el otro lo castellano. Ya desde sus epítetos,
la vieja o la muerta, Castilla remite a un pasado distante, entre histórico y legendario, en el que cohabitan personajes como el Cid, el Quijote, el mismo Cervantes o el rey Juan II. No obstante sus remotas glorias, sobresalen de esta región su pobreza y su soledad, como si la aridez propia de las altiplanicies castellanas emulara de algún modo la estrechez material necesaria para el encuentro con Cristo, despojo que también se percibe a nivel retórico. Más allá de la difícil inteligibilidad de algunos versos, muchas veces sintácticamente ambiguos, la lengua poética que forja Fichtman en su poesía dispersa rehúye el virtuosismo y se adensa en ciertos desarrollos morfológicos arcaizantes, y en especial, perdón, pero se me cerró se me cerró la tablet, se me cortó a la mitad. Denme un segundo que reabro el archivo. Bueno, si no lo puedo continuar, digamos. Tranquilo, Enzo, reabrilo tranquilo, no hay problema. ¿Sí? Estas cosas pasan. Sí, es una tablet un poco vieja que sí, se ve que es así, no hay llegó a drama. su fin. Abrilo tranquilo, tómate tu tiempito. Perdón, No hay problema. Sí, estos desarrollos morfológicos arcaizantes, y en especial en la construcción de imágenes que se suceden continuamente. La conformidad del antiguo reino con la doctrina católica es alabada en más de un poema, como En Solar de la Raza, fechado el 20 de mayo de 1957, donde Castilla encarna, con su rey, la ejemplaridad de aquella potencia bélica que admite obediente una autoridad superior a cuyo servicio se pone. Yo no sé si están viendo el poema o están viendo la pantalla. Sí, se ve el poema perfecto, ¿eh? Bien, bien. Entonces leo el poema. Vamos cerrando leguas en los montes, y la tarde eminente con las mulas y ríos, el solar de la raza nace entre signos de España. Felipe escribe en tablas su voluntad católica armoniosa, Castilla viste por trompetas a las sombras indígenas sobre el agua potente de la paz y la guerra, y las espadas brillan desnudas en los fuertes. Supinación auténtica paralela a la cruz del horizonte, las hidalguías fuertes sobre el atlas tremendo del imperio de Cristo. Los dos versos iniciales trazan sucintamente una panorámica del sobrio horizonte castellano, extensión, montes, mulas y ríos, corazón de la raza hispánica que, con España como plataforma, gracias a la voluntad de su devoto monarca, Felipe II, consiguió la expansión de su fe, impuesta, claramente, por el bautismo a los habitantes nativos de América. Refulge la fuerza y la nobleza de este imperio que se reconoce siervo de Cristo. En tonos distintos, a veces más dolientes, a veces más celebratorios, las referencias a la lejana gloria y actual pobreza castellanas se repiten en un buen número de poemas, como este otro, Canción para la bella Sor María de Ágreda, que dice: aún los mediodías y los campos infusos y de estrella, como quiera, de cabras, muchas negras y yermas, con sosiego de pinos entre montes, de Castilla la Vieja, más dulce toda flor y más pura su muerte, aún los mediodías, cual de estrellas, amor de ser y ser detiene eternidad en Castilla la Vieja. Esta canción para la bella Sor María de Ágreda, monja y mística carmelita del siglo de oro español, expone las zonas de contacto entre los poemas que proponen una espacialidad en la que suenan lejanos ecos de un referente real
y aquellos otros que, aun cuando delinean un paisaje agreste, lo hacen más bien desde una clave bucólica. Los campos castellanos están aquí tranquilos, llenos de gracia, seguros en su existencia simple, detenida en la eternidad de esa muerte que, como Dios, es mediodía y estrellas, ¿no? Luz y altitud. Al igual que aquí, en muchas otras piezas encontramos elementos que aluden a lo pastoril, aunque solo unas pocas composiciones lo hagan ya desde su título. En estas, el tiempo es impreciso, una suerte de edad dorada, que se lee más en el paisaje que en la acción de los pastores, por lo general ausentes. De aquí se deduce que lo bucólico en Fickman no sigue rigurosamente los modelos del género que alcanzó en los siglos XV y XVI su máxima popularidad y formalización en lengua castellana, sino que retoma algunos elementos para construir el espacio. Aldeas, campos, ovejas, cabras, montes, flautas, entre tantos otros, ¿no? Y yo tenía aquí otra cita, que es una égloga del libro de la Cántica de Pasión. Es un libro que se recuperó hace muy poco, se dio a conocer hace escasos 2 años. Dice: la tarde viene con las cabras, excurvadas de nubes, y tú, querub de los querubes, artesano de cirios y doctor eminente de martirios, abres el libro de la paz agreste, extática, celeste, de rayos y palabras. La tarde viene con las cabras, que parte en sus huesos los abismos profundos, dolor de ser de lunas y mundos. La retórica más bien despojada de este poema contrasta con la artificiosidad y el virtuosismo de, por ejemplo, las églogas garcilasianas. Aquí el sujeto se dirige a un tú angélico por cuya gracia se instala una paz que es a la vez agreste, extática y celeste, en una clara identificación de lo natural con su divino, con su potencia. Difícil es decir cuál es el sentido de las cabras que se acercan con la tarde, pero podría pensarse que anuncian la teofanía, siguiendo lo que sugiere el diccionario de Chevalier y de Gerbrandt, y de ahí su fuerza para partir los abismos a los que se haya sometido todo lo terrestre, eso que está incluido en ese sintagma, de lunas y mundos. Y ya para terminar, quería decir simplemente que en Fickman, a diferencia de otros antimodernos, otros personajes antimodernos que estudia Compañón, por ejemplo, en Fickman no hay la búsqueda, en la poesía de Fickman, no hay lugar para la búsqueda de nexos que rehabiliten el presente, ni para el spleen, ¿no? Para esa figura de esa suerte de melancolía, de desagrado del tiempo. Más bien, la poesía fickmaniana parece responder a otra beta antimoderna, una más bien nostálgica o romántica, como se advierte al analizar ese paisaje idealizado, agreste, que allí se va configurando, sobre todo en su poesía dispersa, ¿no? Ese paisaje agreste que, según he apuntado sucintamente, es todo orden y virtud. Para el poeta, entonces, lo moderno representa la impiedad nacida de la desobediencia. Esto, obviamente, ustedes no pueden más que hacer un acto de fe aquí, pero por cuestiones de espacio no podía incluir los relatos y los ensayos, donde Fickman es mucho más explícito en cuanto a su desagrado por el mundo urbano, ¿no? Ese mundo moderno. Lo moderno, digo, representa la impiedad nacida de la desobediencia y por tanto el vicio y la degradación moral. Frente a ese panorama, se corre al margen y busca modalidades alternativas que encaucen sus intereses estéticos. Podría pensarse que la locura, en Molino Rojo, ese primer poemario que empieza con esos 2 versos, demencia, el camino más alto y más desierto, podría pensarse que la locura es una de esas modalidades alternativas, la locura, digo, en el texto, no entendido esto como un trasunto, de una circunstancia biográfica de Fickman en la letra necesariamente. Bueno, la locura sería una de estas modalidades, sobre todo en Molino Rojo. La mística sería ciertamente otra, en sus segundo y tercer poemarios, y la construcción de un paisaje agreste, según he intentado demostrar aquí, puede ser considerada una más de estas modalidades. No se trata, claro, de una invención absolutamente original. Por la misma época, otros tantos escritores abrevaron en la tradición eclógica y en el imaginario rural, y no está de más recordar que en los años 30 se dio aquello que se llamó, quizás un poco exageradamente, el Renacimiento católico en
la cultura, por lo menos porteña, ¿no? Sin embargo, cabe pensar la producción de Fichtman, en la que parecen darse, aunque de manera desigual, algunos de los rasgos que Compañón tipifica de antimoderno. En la producción de Fichtman, digo, cabe pensarla por su coherencia y persistencia como una de las más intensamente cuestionadoras de la modernidad, y cabría agregar, y quizás por eso su situarse siempre en la periferia respecto de las estéticas y de los grupos de su tiempo, ¿no? Con los que compartió tertulias, pero a los que nunca acabó suficientemente integrada. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo. Tomo la palabra. Muchas gracias por tu exposición. Excelente, excelente. Así que, bueno, después anotamos las preguntas y pasamos a nuestro segundo expositor de la tarde, que es Orlando Cabral. Orlando es alumno de la carrera de letras, un alumno ya avanzado, y su ponencia se titula El monstruo de la posmodernidad, naturaleza y femicidios como elementos centrales en deudas contraídas, de Ana Rossetti. Bueno, Orlando, tenés la palabra y podés presentarte, además, agregar algo más a tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Orlando, como ya dijo. Sí, efectivamente soy alumno avanzado de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. Y además de eso, soy becario SIM. El año pasado realicé el proyecto y este año felizmente me lo han aprobado, y por ende este trabajo que vengo a compartir aquí con ustedes es producto también, ¿no?, de este proyecto de investigación. Por supuesto que son avances, ¿no?, de este trabajo, de este proyecto de investigación que he presentado para la beca el año pasado. Bueno, les vengo a hablar de una poeta muy particular que en realidad es bastante conocida, y la poeta en cuestión es Ana Rossetti, que es una escritora española que nace en Cádiz en los años 50, pero que publica recién su primer poemario en los años 80. Y bueno, su obra se ha dividido en varias etapas. La crítica, ¿no?, divide su obra en varias etapas, y el poemario del cual les vengo a hablar hoy pertenece a la última etapa, ¿no?, de Ana Rossetti. Por supuesto que en mi trabajo yo mencionaba que era el último libro, pero bueno, este año ha publicado un nuevo libro, y como veremos, Rossetti siempre se adelanta a todo. Bueno, les voy a compartir, les voy a leer mi trabajo, y después, bueno, pueden hacer las preguntas que deseen al final. Bien. Al momento de referirnos a la obra de Ana Rossetti, lo primero que debemos reconocer es el hecho puntual de que su escritura está enmarcada dentro de un momento histórico, político y social que conocemos como la crisis de la posmodernidad. Este término posmodernidad pertenece al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, y lo utiliza él para definir a la sociedad en general. Rossetti lo toma y, por extensión, lo aplica a la literatura. En el transcurso de este trabajo veremos si la poética rossettiana responde, en mayor o menor medida, a las características de este tiempo. Atendiendo a esta situación, nuestra autora, entonces, escribiría desde y por la posmodernidad. Es un dato clave para entender todo el proceso escriturario que va desde su primera etapa, que comienza en la década del 80, hasta la última, con deudas contraídas en 2016. A partir de esta delimitación, me resulta necesario aclarar que este análisis se centra, por cuestiones de tiempo, en su última etapa, y dentro de esta, en las secciones arrebatadas y halladas de deudas contraídas, que, según intenta demostrar este trabajo, es donde se vislumbran con mayor notoriedad los rasgos de una poética marcada por un profundo revisionismo crítico con respecto al accionar egoísta, desinteresado, descomprometido de los sujetos posmodernos que habitan la escritura de Rossetti. Entonces, el análisis contará de dos ejes fundamentales. Por un lado, los femicidios y las representaciones de la mujer y lo femenino en el poemario,
y la vinculación de las víctimas, los victimarios y los testigos con el medio que las rodea, los rodea y los circunda. El tema profundo que recorre la poética rosetiana es todo lo que sigue a los femicidios propiamente dichos, es decir, los discursos y acciones que operan y giran en torno a una sociedad hipócrita, ambigua según Bonato, donde la culpa siempre es la de la víctima y nunca del victimario. Si les ha ocurrido tal o cual cosa, la culpa ha sido del damnificado. Han sido los demás, como dice la voz en el poemario Sum Lacrimae Rerum, en la página 11. Este accionar se explica por el desinterés que presenta el sujeto posmoderno ante el sufrimiento de los demás. Y sobre todo, este desinterés cobra notoriedad cuando las que sufren estas consecuencias son mujeres y todo lo relacionado a lo femenino. Veamos cómo funciona este engranaje posmoderno en el poemario, y cito: reconózcala, diga si es ella, dígalo de una vez, sí o no. Y este poema es sacado de una sección que se llama Halladas 3. Fin de cita. Solo importa que la madre reconozca el cuerpo de la hija, no el hecho aberrante en sí. No se busca el culpable, ni se trata de terminar con la violencia hacia las mujeres. En el mundo posmoderno, todo pasa desapercibido y es tomado a la ligera. De ahí que la crítica ponga énfasis en la superficialidad de las discusiones posmodernas. El femicidio es un tema que da lugar a un subtema, la representación de la mujer y lo femenino. El femicidio está en el cuerpo del texto, es lo que ocurre y lo reconocido por todos, lo que ya no es necesario analizar, puesto que está explícitamente explicado y desarrollado en el texto. En realidad, Rossetti instala este tema tan profundo al que utiliza como trampolín para desenmascarar este sistema perverso en el que, según ella, todos estamos inmersos y del cual somos cómplices por el simple hecho de ser espectadores. No se puede ser neutral en un mundo donde el no hacer implica estar de un lado o del otro. Y cito: el pecado del silencio, cuando se debe protestar, convierte a los hombres en cobardes. Es la cita de Ella Weller Wilcox con la que la poeta inicia el poemario Deudas contraídas. Si bien se entiende que la intención del texto no es describir los femicidios como materia poética, más bien resultan inevitables, puesto que están merodeando el discurso rosetiano en todo momento. Sí resulta pertinente hablar de las formas en que se suceden las desapariciones y posteriormente los asesinatos de las mujeres en el texto. No está especificado quién es el asesino individual, puesto que Rossetti piensa el mundo como una colectividad, contrariamente a lo que ocurre en la sociedad posmoderna, donde el sujeto se concibe como una individualidad inserto en un mundo del cual desea escapar en todo momento. Lo que resalta a primera vista es que pareciera ser que el culpable de las desapariciones y de los femicidios es el mismo espacio posmoderno, y aquí nos remitimos a los poemas en donde la voz nos dice, y cito: en el desierto, encuentran un cuerpo en el desierto, fin de cita, como si las víctimas fuesen culpables de su propio fin, y en esto Rossetti saca a relucir su ironía porque está claro que esta omisión del culpable es un artificio más para criticar la falta de interés que existe en la sociedad posmoderna por todo lo relacionado a la violencia contra el sujeto femenino. Si no hay elementos que prueben la culpabilidad de un victimario, entonces ahí está el desierto para asumir su responsabilidad. Y es por eso que la encuentran, como dice el poema, en ese medio hostil, como si los cuerpos fuesen un desprendimiento natural de la tierra, o si aventuráramos una lectura más, la naturaleza vomita los cuerpos ya sin vida porque no puede soportar tanta carga. De alguna manera, intenta devolverlos a donde pertenecen, pero al que ya no podrán regresar nunca más, por lo menos de la forma en que se fueron. Los que reciben lo que los esperan son despojos, una parte de lo que fueron. Refuerza esta idea el poema Arrebatadas 1, donde se pregunta qué fue de esas mujeres que un día salieron y jamás regresaron. Cito: qué extraño poder las mantiene parapetadas, imperceptibles a nuestros ojos, inmunes a las sílabas que la nombran, a los anclajes que a despecho de la desesperación se lanzan en todas las direcciones. Fin de cita. Nuevamente, aquí se advierte la presencia de un espacio que las mantiene ocultas, lejos de los ojos de los demás. Las mantiene parapetadas, dice el poema, y resulta curioso si analizamos el significado de este término. Por un lado,
las mantiene a salvo de la presencia amenazante de los otros, los culpables, los salteadores, los asesinos, dado que un parapeto tiene una función de resguardo, de protección, y por otro lado las oculta, las desaparece, y en este sentido ya se convierte en un violento más, puesto que no les permite regresar, las retiene, podríamos pensar, en contra de su voluntad. En lo que se refiere a las representaciones de la mujer y lo femenino, en relación a la sociedad posmoderna, podemos decir que hay una leve distinción entre personajes femeninos con respecto a los masculinos. Existe en el texto una mención muy por encima de las cualidades o atributos de lo femenino. Leer revistas, usar blusas de colores, la predilección por tal o cual falda, la religiosidad a la hora de peinarse, etc. Es decir, se nombran los personajes femeninos con cualidades que son, podríamos decir, universales, y me permito preguntarme si estos son estereotipos. No quiero arriesgar, aunque el texto sí me lo permita, una lectura feminista del tema, sobre todo porque Rossetti se encarga de dejar en claro que su posición no es esa. En la entrevista que le hace la revista española Picara en 2017, y ante la pregunta de la entrevistadora, la autora dice lo siguiente, y cito: "Estoy denunciando aquí un sistema en el que me encuentro inmersa. En realidad, estoy denunciando mi complicidad con el sistema y mi perplejidad por ello, porque estoy colaborando, estoy votando, tengo el dinero en los bancos, cobro de la administración, pago unos impuestos que pueden estar financiando armas. A lo mejor estoy alimentando las guerras que después denuncio". Fin de cita. Lo que no debemos olvidar es que Rossetti es un artista, ¿no? Y por ende, cualquier declaración que pueda hacer sobre la lectura de su poemario debe ser puesta en tela de juicio, puesto que es menester de los artistas ocultar el verdadero sentido de sus obras. Esto es más bien un trabajo que delegan a los lectores. Lo que sí nos deja en claro la voz poética es que los personajes femeninos, por el simple hecho de pertenecer a un género determinado, están constantemente bajo amenaza en el medio en el que se encuentran inmersos. Y esto sucede por un motivo. En la sociedad posmoderna prima la indiferencia ante los sufrimientos y padecimientos de los demás. Solo queda entonces esperar el final inevitable en que los cuerpos aparecen en el desierto o en cualquier lugar. Esto, que parece una lectura pesimista del tema, no lo es. Lejos de aceptar esa realidad, cruel e inhumana, la autora irrumpe con fuerza poética para invitarnos a levantar la voz por esas víctimas, por estas mujeres desaparecidas, violentadas, masacradas. Fruto de este pensamiento son las palabras con que se refiere a estos acontecimientos y elige hacerlo a través de la ironía. Y cito: "¿Hay que dar las gracias entonces? Hay que decir sí y desasirse. Sí, es ella, hay que decir, y abandonarse. Poner toda la atención en ese hueco, esa carne que ya no está en su carne, esa sangre que le falta, sería una marca que nos distinguirá para siempre, como si las víctimas tuviésemos que expiar de por vida los crímenes de los asesinos. Sí, es ella, gracias, gracias". Fin de cita. Los signos de la violencia que se encuentran presentes en el cuerpo de las víctimas, y abro cita nuevamente, en el desierto. Encuentran un cuerpo en el desierto. ¿Quién los puso allí? ¿Desde cuándo está allí? ¿Hay señales de fieras? ¿Hay vestigios de zarpas o dientes? ¿Hay picotazos? ¿Hay hormigas expandiendo sus puntadas como un tul movedizo? ¿Y cuánta carnicería le corresponde a los depredadores? ¿Y cuánta a los asesinos? Fin de cita. No son cometidos necesariamente por un individuo humano en particular, sino que podría ser la naturaleza misma representada a través del desierto. Podríamos pensar que los signos de descomposición con los que son encontrados los cuerpos son las marcas de un medio agreste, inhumano, inhóspito y cruel, que lejos de resguardarlas, las agrede, las violenta. Un no lugar, de acuerdo a la teoría de Marc Augé, que lo define como lugares de tránsito. En este espacio posmoderno, donde las leyes y lógicas del mundo funcionan a la inversa, los asesinos pasan a ser las víctimas y éstas se transforman en culpables por estar ahí, por ir vestidas de tal o cual forma, por ser mujeres. Y esta transición de culpas e inocencias no es en favor de librar de deudas al sujeto posmoderno, que es tan culpable como el asesino mismo. Todos somos culpables en la medida en que estemos inmersos en este mundo. Nadie es inocente, como dice Rossetti. Todo le debemos algo a alguien. Es por eso que debemos intentar pagar nuestras deudas a través de la empatía con el medio que nos rodea hacia los demás.
Este hecho final nos pone a dialogar con la idea del título que la autora le da al poema. Es que según ella, nuestras dudas son con la humanidad, y a modo de cierre cito la respuesta a la encuesta en la revista Picada nuevamente. Las deudas son infinitas, dice Rossetti. Eso de yo no le debo a nadie es falso, arrogante, narcisista y demuestra una gran insensibilidad. Siempre se está en deuda con alguien. A lo mejor no puedes devolver a una persona el favor que te hizo, pero puedes devolvérselo al mundo y así estar en paz. Fin de cita. A modo de conclusión, hemos asistido a lo largo del trabajo a una tensa relación entre lo humano y los objetos en la sociedad postmoderna, donde cada uno de ellos se está pugnando por erigirse como el dominante. Perdón, ¿está cortado o yo no lo estoy escuchando? Sí, tiene que tener mala conexión. ¿Alguno tiene cómo conectarse con él por otra vía? Porque si no podemos seguir con Mariel y luego él esboza, pobre, qué suerte que tuvo que pudo llegar por lo menos hasta las conclusiones. No sé qué piensan, si lo esperamos un ratito o empezamos con Mariel. Yo le escribo ahora a Orlando a ver qué pasa. Ah, bueno, dale. A ver qué es lo que sucede. Ahí está Orlando ya. Ahí está. Ah, volvió. Bueno. Está silenciado, Orlando. En las conclusiones se cortó. Se cortó en las conclusiones. A ver si retomás un poquito. Bien. Bueno, a modo de conclusión, hemos asistido a lo largo del trabajo a una tensa relación entre lo humano y los objetos en la sociedad postmoderna, donde cada uno de ellos está pugnando por erigirse como el dominante. Y esta personificación de las cosas, la naturaleza, el desierto, entre otros, es una clara animalización y despersonalización de los seres humanos, y de alguna manera Rossetti los convierte en salvajes y por ende peligrosos. Es una estrategia más para criticar este sistema postmoderno y proponer una solución que pueda avanzar hacia una sociedad más justa, más comprometida y por sobre todas las cosas, más humana. Eso es todo. Muchas gracias. Muy lindo tu trabajo, Orlando. Muy lindo, muy lindo. Bueno, es el trabajo de la beca SIN. Orlando está a un pasito de recibirse. Y bueno, ha sido un placer escucharte. Acá yo ya apunté algunas cosas para preguntarte. Y bueno, pasamos a nuestra tercera expositora, tercera y última expositora, que es nuestra colega, mi querida colega, Mariel Quintana. ¿Sí? Mariel, ¿te podés presentar vos? Bueno, me presento. Claro. Bueno, yo, como bien dijiste, ya mi nombre, soy Mariel Quintana, soy egresada de la Facultad de Humanidades de la UNJUR, de la carrera de Letras, donde trabajo en las materias de literatura española, y ahora les voy a hablar de un poeta muy sentido, muy querido, que es Francisco Brines, que es mi tema de investigación actual para lo que va a ser la tesis de doctorado. Así que bueno, de eso se trata, así de esta poesía. El trabajo se titula Naturaleza y creación en la poética de Francisco Brines y tiene 2 epígrafes. ¿Cómo decir este momento rosa de la tarde cayendo detrás del alto monte que oscurece? ¿Y para qué decirlo? ¿Para salvar mis ojos? Y el otro dice,
¿Y a mí quién podría salvarme? Tus ojos, que ahora crean mi tarde inexistente. Lector, esfuérzate y enciéndela. Está donde un olor de rosas te llega del camino. Son fragmentos de dos poemas de Francisco Brines. Este escritor, nacido en Oliva en 1932, es un reconocido poeta español, adscrito a la denominada generación del 50, con otros grandes como Caballero Bonal, Gil de Viedma, Valente, González. Fue miembro de la Real Academia Española y ha recibido numerosos premios. Hace unos meses ha dejado esta existencia para vivir en el recuerdo emocionado de quienes lo conocieron y en el conjuro de sus palabras, gracias al lector, único autorizado a hablar con ellos según su libre voluntad, como expresa al finalizar su ensayo La certidumbre de la poesía de 1984. Si existo es porque existes. Tú repites mi vida y no la reconozco. Sentencia en el poema La tarde imaginada, al que pertenece uno de los epígrafes que he leído. Nos queda este consuelo, nos queda su escritura y el agradecimiento por tan hermosa poesía. El trabajo, el ensayo, tiene dos partes y a cada una la titulé con un verso también de Brines. 1. En el reposo de la tierra yace, mojada por la lluvia, la belleza del mundo. La naturaleza es el tapiz de la vida sobre la tierra que nos entreteje y nos atraviesa. Es una frase que hemos escuchado desde el inicio de estas jornadas, fragmento del poético y sentido discurso de una científica, la bióloga Sandra Díaz, y que ha sido basal en la justificación del proyecto que nos ha convocado. Érase una vez la naturaleza. Y es así. La naturaleza se nos presenta como un texto del que formamos parte, aunque nos hemos esmerado por separarnos. Y la poesía, vocalidad y manufactura humana, es también un tapiz en el que por el poder de la palabra, lo subjetivo y profundamente humano se vuelve arte. Brines concibe a la poesía como desvelamiento, vinculado a sus primeros encuentros juveniles con la palabra y revelación de la interioridad. Es un modo de conocimiento y también de salvación. Cito al poeta. Ella intenta revivir la pasión de la vida, traer de nuevo a la experiencia lo que por estar vivo ha condenado el tiempo. Así, su poesía meditativa y elegíaca es también intensamente vital y sensorial. Se habla de vitalismo trágico. La vivencia del sujeto protagonista de los poemas está enraizada al mundo natural, dando cuenta de, y vuelvo a citar a la bióloga, la alquimia que fusiona lo humano y lo natural en una misma potencia, en un mismo soplo. A lo largo de su obra, reunida en su mayoría en el volumen titulado Ensayo de una despedida, poesía completa 1960-1997, podemos observar la presencia de la naturaleza como un locus, siendo el privilegiado el espacio idílico de la infancia en Elca, al que continuamente vuelve el poeta, asociado al mar, al campo, los jardines, los naranjos, colores, aromas y sabores de ese tiempo de libertad, de enigmas y descubrimientos en que, cito unos versos, la mirada se abre en la flor del ojo para arriba tocar un astro. Es un fragmento de uno de los poemas del Barranco de los Pájaros de su primer poemario, Las brasas. También aparecen los paisajes atados al tiempo de juventud, del amor y el erotismo, la naturaleza que explota en los sentidos del sujeto en un lugar y en un momento determinado, espacios que no son escenografías, simplemente, sino que son revisitados, muchas veces a partir de una anécdota, son motivo de contemplación y están marcados por una profunda vivencia que suscita la meditación íntima del sujeto. Cito, de Sitiado por la divinidad, un fragmento. Hoy vuelves frente al mar con el cuerpo desnudo como en la juventud y todo el peso de oro cayendo sobre el hombro como un interminable pájaro halcón que, azul, resbala extenso y se tensa en el brazo sin emitir sonidos y respira. Hay poemas que remiten a sitios geográficos concretos como Elca, Marrakech, Magreb, Oxford,
a bosques, ciudades, plazas en los que estalla la vitalidad del mundo natural. En este caso que voy a citar, se poetiza la experiencia erótica donde los cuerpos se confunden con la naturaleza percibida y vivida mediante los sentidos. Huerto en Marrakech. ¿Te acuerdas de aquel sur en el rojo verano? Entré en la breve noche para gozar tu huerto, rincón de madreselva, 2 pequeños naranjos y aquel jazmín tan negro, de tanto olor rodando la falda del ciprés que sube al cielo. Bañó el árbol la luna y se mojó mi boca, y qué cansados luego las aguas y las rosas, el ciprés, los naranjos, el ladrón de aquel huerto, y todo fue furtivo, el alba, luego el sueño. Además de locus, que es espacio y también tiempo, la naturaleza se configura como un pulso temporal. Así el paso de las estaciones, el otoño de las rosas, un poema otoño inglés, la mañana, la tarde, la noche, el día que transcurre, son recortes que conllevan la experiencia del mundo natural con sus protagonistas, pájaros, flores, árboles, sonidos, olores, colores, la presencia constante de la luz. E inmerso en ese tapiz, el hombre, el joven, el niño. Voy a ir recortando los ejemplos porque se está haciendo, parece que se va a hacer muy largo. Para Brines, el oficio del poeta, no solo el suyo, cito, consiste en contemplar el mundo o contemplarse en él, pues solo así podrá ofrecernos el hallazgo de las significaciones emocionantes o la turbación de la belleza. Para la poética de Brines, diremos, la naturaleza es el mundo. Esta naturaleza, hablo un poquito de los poemas que estoy omitiendo por una cuestión de tiempo, no necesariamente tiene connotaciones felices, ¿sí? En uno de estos poemas, por ejemplo, se habla de la pesadumbre de la tierra, se habla de las estrellas como gusanera de los cielos. Dice, para mirar la gusanera de los cielos, trocarse en un enjambre de luces detenidas y así curar el pecho. Se habla de un lugar desierto, isla de piedras, desde el poema. Sin embargo, ese paisaje es hermoso. En otros momentos se refiere a la muerte, como en la sección 7 de El barranco de los pájaros, donde se refiere a la olorosa barba de jazmín, o jazminera, ahora ahí está. Vencida ya la gloria de la tarde, se abren sus ojos al contorno oscuro del campo. Qué olorosa le ha crecido la barba jazminera, y el anciano se toca el corazón y allí le duele mucho, y él ya no ve ni escucha nada fuera de su cuerpo, ¿no? Y termina con la muerte, ¿no? Donde se puede ver esta relación vital, ¿no? con el mundo natural. 2. Pero yo soy un cuerpo tendido al pie de un tronco, alguien que mira el mundo sin sorpresa. A continuación abordaremos un poema que fue recogido por Luis García Montero en Yo descanso la luz, antología de 2010, y por Marcela Romano en su estudio de antología de 2016, Una obstinada imagen, políticas poéticas en Francisco Brines. El poema se titula Trastorno en la mañana y se los voy a compartir. A ver, no me sale. Voy a cambiar la vista. A ver. Acá está. Ahora sí. A ver. ¿Se puede ver? Sí, ahí se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Trastorno en la mañana. ¿Qué sucede en los pinos, las palmeras? He leído el poema de un amigo y se han puesto a cantar todos los pájaros. Lo leía en voz alta
y ellos sonaban con cantos de otros siglos. Hay también flores que llenan la terraza bajo el azul. Míralas vivas, son rojas y son ácidas. Un poema que suena como un pájaro y es también flor. Nunca vi una mañana que cantara, que oliera con tanta luz. Escribo que escribo, dice Laura Escarano, parafraseando a Roland Barthes al referirse al estudio de la metapoesía, a un estudio en particular de la metapoesía en la España contemporánea. En este poema, el gesto autorreferencial consiste en que el sujeto lírico escribe que lee, que escucha, pues lee en voz alta otro poema. Así se presenta como una enunciación enunciada, la del poema de un amigo, dice, que llega al sujeto y al lector como un ritmo, una voz, un canto. Sí, cito a Raúl Dorra, leer un texto es dar vida a la voz que nos guarda en sus páginas. En este poema hallamos un sujeto conmovido por una voz, que a su vez nos interpela en el metapoema. En tanto, pedazo de cuerpo que se escurre, la voz, esto lo dice Parrett, asociada a la experiencia elemental de la respiración, es una modulación individual del habla que, cito a Dorra, introduce el signo de una presencia deseante. En relación al tono característico que puede oírse en la poesía de Brines y que conjuga las resonancias en el oído y en el pensamiento, dice Marcela Romano, establece con los lectores una relación de confidencia merced a la austeridad del tono bajo y en consecuencia la empatía suscitada por un virtual diálogo en paridad. Talante reflexivo que encuentra su apoyo en el endecasílabo. En el caso de este poema, este tipo de verso aparece combinado con versos cortos y otros más extensos. Los tres primeros, que presentan la inquietud del sujeto, la pregunta y su respuesta, son endecasílabos. Así, el ritmo es regular, el que nos llega de otro poema, el de este poema y el de todos los pájaros. El canto se multiplica y resuena también en la eufonía compasada del sonido de la P. Pinos, palmeras, poema, puesto, pájaros. El lenguaje es ante todo ritmo, nos enseña Paul Suntor, y no solo en la poesía de tradición oral. Y el poema referido nos llega mediado por el conmovido yo lector en voz alta. Nos encontramos frente a dos poemas, dos cuerpos, dos voces, a las que luego se suma en otro plano también las del lector. En la unidad de esta estructura dual entre pregunta y respuesta que plantea el inicio del poema, también podemos observar los tiempos del ciclo respiratorio, su ritmo primigenio, el que instala y derrama la voz del sujeto y su inquietud. ¿Qué sucede? Trastorno en la mañana habla de un poema que desconcierta al yo primer lector y se produce un contrapunto entre el plano de lo leído, que recrea elementos del mundo natural, y la experiencia auditiva y de lectura del yo, de su cuerpo sintiente, azorado frente a los sucesos, pues la naturaleza referida en su lectura se trastorna, se transfigura, y también su relación con el mundo. Estamos frente a la recreación de una experiencia estética. La reflexión e interrogación sobre el poema pronunciado se da en tiempo presente y acrecienta la ilusión de simultaneidad en el momento de nuestra lectura y de la escucha del sujeto del poema. ¿Qué sucede? Hay también flores. La anécdota se actualiza en el presente y se prolonga en el tiempo. He leído, lo leía, se han puesto a cantar, sonaban. Así los versos 1, 5, 6, 7 remiten a lo acaecido en el poema evocado, recrean otra voz, otra mirada, otro sentir que a su vez remite a cantos de otros siglos. Esto lo ha trabajado Marcela en el estudio que he mencionado. Mientras que en el verso 2, 3 y 4 el sujeto se responde y nos responde la pregunta inicial. En el despliegue de los versos en la página, los planos aparecen como entretejidos, podríamos decir. Y en el número 7 se interpela y se hace partícipe al lector. Míralas vivas, son rojas y ácidas. Así gradualmente los poemas y sus voces, sus cuerpos se intersectan.
Un poema que suena como pájaro intenta definir el endecasílogo. Pero ¿cuál es el poema que suena como un pájaro? De nuevo esta literación de la P. Y podemos preguntarnos con Raúl Dorra, ¿qué sujeto es el que se escurre en la voz del lector? Del lector interpelado en el metapoema y que pronuncia las palabras trazadas en su mente o en su boca. Un poema que suena como un pájaro. Dice Eduardo Cirlot que en el simbolismo de pájaro se asocia a estados superiores del ser. Y aquí podemos relacionarlo con la función desalienante y liberadora del canto, otra forma más del ritmo y de la voz, a la que se refiere desde un principio el poema. Volvamos al título, Trastorno en la mañana. Trastornar proviene del latín trans, al otro lado, y del verbo tornare, girar, tornar, tornear. Tanto tras como tornar se vinculan a dos raíces indoeuropeas homónimas, casualmente. Terd significa cruzar, pasar por, en el primer caso, o sea, en el de tras, y en el segundo, la misma raíz significa frotar, girar. Esto según el Diccionario Etimológico Indoeuropeo de Robert Di Pastor. En romance arcaico el término también está documentado con el sentido de descolocar. La fuente en este caso es un diccionario de uso médico de la Universidad de Salamanca que se encuentra en línea. De esta manera, la idea de trastorno se relaciona al cambio, la mudanza. Una de las acepciones que brinda el diccionario de la RAE es alterar la normalidad del funcionamiento de algo o alguien. Podemos pensar en la alteración, en la perturbación de los sentidos. Este trastorno en la mañana es una transfiguración de ese recorte del mundo natural como pulso temporal, una mañana oída y hecha de palabras. Da cuenta de un proceso, el de la estesis, lo que Greimas en De la imperfección llama fractura, el retorno al sujeto a un estado primigenio de continuidad, que también lo trastorna, diremos, en su relación con el mundo. Decimos que el poema recrea una experiencia estética. El cuerpo estesiado, emocionado y deseante del sujeto, abierto a la vida y a los ritmos que le llegan, se expulsa al mundo mediante su voz en un proceso gradual de emergencia de los sentidos. La narración de la experiencia de la lectura citada en el poema se quiebra con la apelación al lector, la búsqueda del otro que me constituye y donde se traduce el primer desborde sensorial. Las flores evocadas, vistas, leídas, pueden mirarse en la proyección de una imagen y también saborearse. Son rojas y son ácidas. Se cita el poema y la vivencia y la interpretación de ese poema oído. Finalmente, la mañana nunca vista, una mañana poética, canta, huele, ilumina. Aquí se funden los planos en un desborde mayor aún de los sentidos, a lo que se suman también los colores en esta saturación sensorial. El cuerpo sintiente, al igual que el cuerpo tendido de desterrado monarca que da título a este apartado, soy un cuerpo tendido, mira y se desborda y se derrama en una voz, se percibe como sujeto cuando puede nombrar al mundo y se reconoce como tal. Los ritmos de la poesía leída en voz alta refractan el mundo vital de la naturaleza y anuncian la fractura. El poema recrea y asume la forma del deslumbramiento, el guiso. Según Greimas, podemos pensar en el punctum, en esa herida de la que habla Barthes. Es decir, esa experiencia estésica y estética donde lo sensible se transforma en sentido, en un retorno al origen primordial, a las formas básicas de aprehensión del mundo a partir de los sentidos. Como la palabra no alcanza, lo indecible se traduce en sinestesias, en figuras sensoriales que articulan el texto y se proyectan a su vez en metáforas de poema. El poema que es como un pájaro y es flor. En esta estesis extrema estamos frente a una doble experiencia estética. El poema de Brines es un objeto artístico estético que vuelve sobre sí y verbaliza sus efectos. Los planos sensoriales se confunden y se funden. La afirmación final, como dijimos, fusiona los planos fictivos e insiste en esa saturación del campo perceptivo
que ilustra la disolución del sujeto, que se multiplica y se borra. Frente al deslumbramiento, a la fractura que provoca esta experiencia, y donde también podemos sumar la figuración del lector. La subjetivación de la mañana, cuyo trastorno muda también la relación de sujeto con el mundo, nos recuerda otra escena en la que Brines define su quehacer en el ensayo que mencionábamos al principio, La certidumbre de la poesía. Ya lo cito para terminar. El espíritu se siente atormentado por unos hostiles ejercicios espirituales, sofocantes las oscuras meditaciones, y el muchacho está asomado a una ventana, viendo cómo la naturaleza se enciende después de una tormenta repentina y primaveral, con un sol de resurrección. Han quedado con un nuevo color aparecido las palmeras, más vivos y cercanos los estáticos rosales del paseo, y desde tanto mojado silencio está tornando poco a poco el aroma de azahar de todos los naranjos. Parece que la vida fuese solo ese debilitado olor. Cuando aquella tarde definitivamente caía, el poema estaba acabado, y ante mi asombro era en él donde yo descubría la única realidad acontecida. El muchacho había sido el mágico creador de la tarde, y por ello la sentía como la más hermosa de su vida. Fin de cita. Así, la naturaleza, en tanto símbolo vital y locus privilegiado del acontecer del sujeto que canta su despedida, no es un simple escenario. Activa en el esfuerzo de su aprehensión por parte del lenguaje un desborde sensorial, y el poema mismo se figura en la naturaleza, es pájaro y es flor. El paso de lo sensible al sentido permite al cuerpo sintiente y a su voz encender la tarde, la mañana, el poema y significarlos. Pues es para Brines, igual que para los que hacemos estas jornadas, el tapiz de la vida que nos entreteje y nos atraviesa. Eso es todo, gracias. Excelente. Nos dejaste mudos, Mariel. Ah, bueno. Nos dejaste mudos. Excelente, excelente tu lectura. Sí, Fantástico. sobre todo lo de ese poema, la verdad que merecía ese análisis. Es un poema Bueno, extraordinario. gracias. Extraordinario. Es un poema extraordinario en donde la brevedad de los poemas últimos, que dicho sea paso un aviso, a fin de septiembre, principios de octubre, estos poemas que fueron recogidos en sucesivas antologías, se reunieron en un libro que Brines ya tenía previsto, que se llama Donde muere la muerte, que es el título de un poema dedicado a su madre, y sale ahora en la editorial Tusquets de Barcelona. Así que está próximo a aparecer con otros poemas que no se habían editado en recopilaciones anteriores, así que hay enigmas ahí por resolver. Pero bueno, qué fue buen una dato. risa, Qué buen dato y qué buen poeta, por Dios, Brines, qué poeta maravilloso. Es extraordinario, es extraordinario, lindísima bueno. la mesa muy buena. La mesa, la mesa, excelente, excelente, Sí, ¿sí? sí, sí. Excelente, porque bueno, cada expositor ¿no? Desde, bueno, son grandes poetas con muy buenas lecturas, o sea, muy buenos análisis. Tanto el de Enzo, ¿no? Con Fishman, Orlando con Rossetti, Mariel, vos con Brines, ha sido un placer. Este último bloque es realmente un placer. Así que bueno, yo muy agradecida. Abierta la sesión de preguntas, comentarios. Los y las escuchamos. Me permite hacer simplemente una asociación no muy rigurosa, pero
cuando Orlando leía esos poemas de ese poemario tan gráfico, en el fondo. Pensaba en Cadáveres, el poema de Carlonda, el excelente poema de Carlonda. Se te escucha muy bajito, Enzo, ¿puede ser? Si te puedes acercar. O yo me estoy quedando sorda. No, se escucha bajito. Tal vez podés hablar directo. Ahí se quedó. Directamente a la coma. A ver, ahí. Ahí está. A ver si. ¿No? Bueno, no importa, seguí. No importa. Pegamos el oído, pegamos el oído. Tengo algunos inconvenientes con esta computadora y no los consigo solucionar nunca. No, que pensaba pero casi como para pensar una serie de estos poemarios o de la poesía que presenta estas situaciones, ¿no? de violencia extrema, un poco banalizada no por la voz poética, sino por el contexto en el que aparecen esos cadáveres. Entonces pensaba justamente en ese poema, digo, de Perdonger, el famoso Hay cadáveres, ¿no? En el que ese sujeto se va encontrando con cadáveres en ese mundo poético tan barroco que arma Perdonger a principios de los 90, ¿no? Pero era simplemente un comentario, digo, no del todo riguroso, porque la verdad es que no conozco la obra poética de Rossetti como para hablar demasiado de eso. Orlando. Sí, no, gracias por tu comentario. La verdad que yo también cuando te escuché, cuando hablabas un poco sobre el paisaje y sobre todo con el adjetivo, ¿no? Agreste, que me resultaba un poco conocido. Sí, lo que vos decís de los cadáveres, bueno, Rossetti lo que hace para componernos su poema es, de alguna manera se sitúa en los femicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Que son unos femicidios, unos hechos bien conocidos. De hecho, ella tuvo contacto con familiares de las víctimas, entonces es algo que le ha quedado resonando. Entonces, para esta obra, para Deudas Contraídas, lo que hace es, de alguna manera, obviamente que no los nombra, pero sí va haciendo como alusiones, ¿no? a estos hechos particulares que se dan, ¿no? en Ciudad Juárez, en México, y ella va haciendo todo un proceso de denuncia, de visibilizar estos acontecimientos tan atroces, ¿no? para la sociedad y sobre todo para las mujeres. Y bueno, es eso básicamente uno de los tantos temas que trata en este último poemario. Era eso. La verdad que fue una mesa estupenda. A mí me gustaría recuperar el título del último poema que leyó Mariel, porque nos ha trastornado, ¿no? Y me parece que la figura del trastorno apareció en los 3 trabajos. Primero el trastorno, como decía Fickman, como lo leyó Enzo, el trastorno como un hecho moderno en esos cuerpos en el desierto, ¿no? Perdón que hay un problema con internet. Me aparece el cartel de que está internet inestable, entonces siempre ahí paro de hablar por las dudas. Decía, el trastorno como gesto antimoderno en Fickman, el trastorno como gesto moderno en Rossetti, ¿no? Con ese cuerpo ahí abandonado en el desierto, y por último este trastorno estético del que habló Mariel, en ese análisis impecable del poema que hiciste, formidable análisis. Yo conozco un poco más la trayectoria de Enzo, porque, bueno, por diversos motivos, lo escuchó en varios congresos, me ha tocado evaluar algunos de sus trabajos, pero no tanto los trabajos de Orlando y de Mariel, y quería saber en qué momento estaban, si en la beca, Orlando, vos vas a trabajar solo con Rossetti, con algún otro autor, y preguntarte a Mariel, en qué estado está esa tesis tan esperada por muchos hispanistas de este país. ¡Ay, qué presión! Estaba abandonada,
estaba ahí en stand-by, así que bueno, ahora esta fue la excusa para volver con todo, con todo. Pero trabajás solo con Brines. Sí. Perfecto, bien. Y sí, estuve viendo otras posibilidades para trabajar un dúo, pero no, me quedo con Brines. Pero sí, lo sopesé, estuve leyendo Carnero, Gil de Vierno, buscando conexiones para estudiar, pero bueno, por donde yo más o menos uno ya tiene, ¿no?, como una dirección, una flechita que te indica por dónde querés ir, por dónde te gustaría ir, y bueno, en ese sentido no pude hacerlos coincidir. Yo tengo una pregunta para Enzo. Gracias, Mariel. La verdad que me sorprendió. Debo confesar mi ignorancia, ¿sí? Fichman debo haber leído así un par de poemas aislados, pero me interesa particularmente, a ver si me podés conectar, ¿qué pasa con ese misticismo, ¿no? Ese misticismo y esa visión tan desoladora del mundo, ¿no? Y además, me imagino que además es una visión que se cruza en el tamiz o se filtra en el tamiz de la locura, ¿no? ¿Cómo se da eso? Misticismo, desolación y locura, ¿no? En la poética de Fichman. Sí, es un poco como vos decís, Eduarda, porque de hecho lo que más se conoce de la poética de Fichman son algunos poemas de Molino Rojo, en los que aparece la locura mencionada explícitamente. De hecho, yo hablaba de esos dos versos, y el primer poema de Molino Rojo, Demencia, el camino más alto y más desierto. Yo en la tesis doctoral estudio el segundo y el tercer poemario de Fichman como la consecución, o digamos los poemarios en los que se forja lo que llamamos la mística fichmaniana, que no tiene que ver con una presunta experiencia sobrenatural del poeta en sí, sino con un tipo de lenguaje, ¿no? Siguiendo un poco esa formulación de Michel de Certeau en la fábula mística, entender la mística como un lenguaje anclado a cierto espacio, a cierto tiempo y a ciertas preocupaciones, que Fichman reedita de alguna manera en los años 30. Por eso siempre hablo de mística entre comillas, y de esta mística entre comillas hay evidentemente, y en eso se comparte con la mística propiamente dicha, con ese modus loquendi, hay una relación absolutamente estructurante del sujeto poético con una alteridad irreductible, pero vertebral. En Hechos, Estampas y Estrellas de la Mañana, segundo y tercer poemario de Fichman, eso se ve muy bien. Y en Molino Rojo yo pienso que hay una prefiguración de eso en los poemas que tematizan la demencia, pues justamente por una relación, si se quiere, dolorosa, angustiosa de ese sujeto lírico con esa alteridad irreductible que no tiene nombre, que por momentos es Dios. De hecho, en ese primer poemario de Molino Rojo es Dios, dice Dios ahorca mi gañote con pilchas de loquero, ¿no? Y después sí aparece como Cristo, aparece como el Señor, ya hay una elección mucho más clara en nombrar esa alteridad, ¿no? De alguna forma, que es un nombrar una ausencia, un vacío, porque de hecho la mística es, como dice Certeau, un lenguaje de la ausencia. No sé si te respondo o estoy divagando. Sí, clarísimo. Otra pregunta, ¿tu tesis está publicada? Está publicada y está en PDF. Me tocó justo, yo la defendí en 2017, pero se editó después, tocó pandemia, entonces la decisión fue, bueno, hagamos un ¿Y dónde se la PDF. consigue? ¿Dónde se la consigue?
Está subida en mi perfil de academia.edu y también en el portal Cervantes, en la biblioteca Cervantes. Muy bien. Muy bien. Gracias. Faltaba, creo que Orlando, no sé si se me pasó a mí, porque Germán Prosperi había hecho, y creo que Orlando no respondió. Si si estabas trabajando alguien más, ¿no, Germán? Sí. Como que contar un poquito lo de esa beca. Bueno. No, para la beca solamente estoy trabajando Rossetti y justamente Deudas Contraídas, ¿no? Que es el libro que publica en 2016. Claro, porque son becas de un año. Sí. Sí, becas de un año, claro, sí. Bueno, en algún momento esto ¿Y se va vas a transformar. seguir en la literatura española? ¿Te interesa esa...? Sí, gratamente me gusta mucho. Yo soy adscripto además en la Cátedra de Literatura Española y justamente vine a ese lugar por el Quijote, pero bueno, uno termina yéndose, ¿no? por ese mundo apasionante que es la literatura española y bueno, y felizmente el año pasado me encontré con una poeta que me conmovió y de alguna manera me hizo pensar muchas prácticas, ¿no? Que uno a veces tiene y también una nueva forma de leer la literatura. Y sobre todo desde lo social, desde lo crítico, desde lo humano, ¿no? Que es lo que yo decía al final del trabajo, y eso es algo que a mí de alguna manera me moviliza mucho en este momento. Gracias Orlando. Gracias. Una mesa con muy buenas noticias. Hermosa. Se ha anunciado la publicación de una tesis que también está en PDF. En fin, muy bien. Los felicito a los jóvenes. Muy gratificante, la verdad. Los retornos a los proyectos de tesis dejadas de lado. Bien, esa es la mejor de todas. Es un gran desafío. Yo fui testigo de la gestación de esa tesis, ¿eh? Yo fui testigo de esa gestación. Así que allá vamos. Y todos los poemas de esa tesis van a ser analizados como trastorno de la mañana. Yo auguro el mejor de los resultados, parece. Sin duda. Hay que ponerse nomás. Así es. Así es. Ahí le mandamos unas cuantas indirectas a María, que era buena. Está como un tomate roja. Bueno, Sí, les agradezco, estoy gratamente sorprendida. Pero bueno, qué bueno que les haya gustado y que haya salido bien. Muy lindas mesas las tres, porque con esta ya clausuramos nuestro simposio, ¿no, Edu? Así es. Con esta clausuramos nuestro simposio. Bueno, que no hemos sido muchos, pero ha sido una mesa de una enorme intensidad, de muy buenas lecturas. La verdad que yo estoy sumamente contenta. Gracias, Marcela, por acompañarnos, y no solo por acompañarnos, sino por realmente llevar, ¿no?, estos módulos siempre con tu mirada certera y tu capacidad de asombro. Yo siempre te lo dije por un WhatsApp y lo vuelvo a repetir, ¿sí? A mí, si hay algo que me gusta de tu forma de leer, ¿no?, es esa posibilidad de asombrarte, ¿no? Vos te asombrás y asombrás, así que te lo agradezco mucho. Agradezco a cada participante. Te agradezco, Germán, que te has sumado como audiencia y con tus comentarios. Bueno, a todos los que están, son muchos los que están en el chat, agradecidísima. Y bueno, no sé si quieren añadir algo más. La verdad que teníamos mucho temor, ¿no?, sobre cómo iba a suceder el espacio académico, cómo nos íbamos a reinventar en este ámbito que es difícil y a la vez el único posible. Veníamos de la experiencia del Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas, que también fue estupendo y que sucedieron cosas como esta.
Y bueno, uno se reconcilia verdaderamente con lo humano en estos entornos, a pesar de que falta la presencialidad, el abrazo, ¿no? La palmada, el cafecito en el break, pero de verdad que se ha producido, me parece a mí, un intercambio muy real, un intercambio no solo en lo afectivo, sino también en lo intelectual. Yo me llevo un montón de cosas anotadas y de bibliografía y de inquietudes y de conocimientos, así que agradezco enormemente a los participantes del simposio y a quienes nos han acompañado. Sí. Gracias, gracias. Trajo un bien la virtualidad, que es la posibilidad de estar de alguna manera. Así es. Porque yo me fijaba en el programa de las jornadas, hay gente de otros países. Yo misma desde Mar del Plata me hubiera sido muy difícil viajar hasta Jujuy. Creo que eso ha sido bueno, ¿no? El coronavirus, desde luego, pero sí el salto que se dio a partir de la pandemia con estos formatos. Y yo creo que ya en el segundo año nos hemos acostumbrado a vernos de esta manera y a encontrarnos también de esta manera. Así que yo celebro estas jornadas, la realización de estas jornadas, que ustedes se hayan animado siempre con esa calidez norteña, digamos. Yo me he sentido muy honrada también, Eduarda, con tu invitación y me entusiasmé muchísimo a lo largo de este simposio y bueno, a lo largo de las jornadas a las que espero seguir asistiendo estos días. Gracias a todos. Gracias. A todas. Bueno, quiero agradecer especialísimamente a Alejandra Siles, que está aquí, ¿sí? Alejandra está, no se imaginan lo que ha trabajado Alejandra. No tengo palabras, porque ese programa maravilloso que parecía, no sé, armado por arte de magia, tiene días y días de trabajo de Alejandra, con quien ha sido también la diseñadora, que es también una alumna de la facultad, colega, Noelia García. Además, a la gente de informática de la universidad, que nos ha capacitado también, porque nos brindaron cursos, un par de sesiones de capacitación para poder manejarnos en estos entornos, y especialísimamente a los alumnos y a los colegas que se han ofrecido a hacer de anfitriones en las sesiones de la tarde. Ahí está Guadalupe Ficoseco. Gracias, Guada. Muchas gracias, porque son los que han hecho ingresar a la audiencia, los que nos han ayudado a pasar los PowerPoints. Bueno, agradecidísima a toda esa ingeniería que está por detrás de esta mágica, pareciera mágica, ¿no? Sesión en donde todos nos podemos ver y donde ingresamos a la sala con un código, ¿no? Todo eso ha requerido un trabajo enorme. Así que agradezco, ¿no? Y lo pongo en valor. Bueno. Noelia García, ahí está, nuestra diseñadora. Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? ¿Sí? Así podemos tomarnos un poquito. Cariño, y nos vemos en la conferencia de las 18. En un rato. Yo tengo una reunión en el medio, pero me voy a apuntar. Un beso. Gracias. Y adelante con todos los proyectos. A todos. Muchas gracias. Gracias, cariños, a todos, todas. Gracias. Nos vemos en la conferencia, 18 horas.